Para terminar esta primera temporada, hace un año que empezamos, he preparado un vídeo sobre el forceps. Aquí tenemos unas piezas sencillas que, ajustadas entre sí y empleando una energía mecánica, realizan un trabajo o cumplen una determinada función. Puede ser una máquina simple, vista como un conjunto de mecanismos. Las máquinas simples, como sabemos, son el plano inclinado, el tornillo, la rueda, la palanca y la polea. El parto, con la ayuda de instrumentos, está descrito en el siglo VI a.C. en la India y también en los textos hipocráticos y otros escritos grecorromanos entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Muchas veces se usaban solo para extraer el feto muerto después de varios días para evitar la muerte de la mujer. Posteriormente se emplearon buscando beneficios tanto para la madre como para el bebé. Como siempre en historia, podemos remontarnos al origen de este tipo de instrumentos recurriendo a imágenes que provienen de bajorrelieves, de manuscritos, etc. Pero podríamos equivocarnos. A veces se trata de aparatos parecidos a los que se daba un uso distinto al que nosotros pensamos en la actualidad. En lo que se ha publicado hasta ahora al respecto, mayoritariamente en inglés, lo que puede introducir errores y lagunas, relacionan el nacimiento del forceps con la familia de hugonotes Chamberlain, que se refugiaron en Gran Bretaña en el siglo XVI. El padre se llamaba William. A sus dos hijos les puso el mismo nombre, de Peter, distinguiéndose como Peter el mayor y Peter el menor. Ambos se convirtieron en miembros de la Barber Surgeons Company. Se dice que probablemente el mayor fuera el creador del forceps a finales del siglo XVI. Otros miembros de la familia introdujeron, como no, pequeñas modificaciones. Los Chamberlain se vendían a sí mismos como hombres de ciencia porque entonces las parteras varones no estaban bien vistas. Se enfrentaron a multas por no acudir a las conferencias del Barber Surgeon Guild necesarias para mantener la licencia profesional. En 1612 el Royal College of Physicians multó a Peter el mayor por recetar medicamentos administrados por vía interna, lo que solo podían hacer los médicos. El forceps fue creado con el propósito de extraer al niño de manera segura en el caso de un parto difícil. Antes se utilizaban dispositivos no diseñados exprofesos, lo que tenían a mano. Solían ser un peligro tanto para el bebé como para la madre. Los hermanos Chamberlain guardaban sus forceps, su preciado secreto familiar, en un enorme cofre adornado con tallas doradas. Lo transportaban en el interior de una caja enorme, rodeado todo de un gran secretismo. Vendaban también los ojos de la futura madre antes de abrir el cofre para que no viera la herramienta. También se cubría la mitad inferior de la mujer con mantas porque el partero trabajaba entonces más con el tacto sin mirar que con la vista. Esto también protegía el instrumental de miradas ajenas. En el fondo, los Chamberlain eran hábiles empresarios. Anunciaron sus servicios y protegieron su invento de los ojos rivales. Uno de los hijos de Pedro, el joven, fue uno de los pocos Chamberlain que obtuvo un título médico, pero fue advertido también por el Royal College of Physicians porque vestía de forma frívola y extravagante. Fue expulsado después por no asistir a las conferencias. Solo quiso atender a familias ricas. Los instrumentos originales de los Chamberlain fueron descubiertos en 1813 bajo las tablas del ático de su residencia de Essex, escondidos por Anne, la esposa de Peter el menor. A pesar de esto, comenzaron a aparecer modelos de forceps desde principios del siglo XVIII. No es raro que se filtrara algún diseño y que otros obstetras lo copiaran e incluso lo mejoraran.
Por otro lado, parece que en los Países Bajos también aparecieron fabricantes de fórceps y de otros instrumentos médico-quirúrgicos. A mediados del siglo XVIII, uno de los obstetras más destacados de Europa fue William Smellie. Su formación no fue demasiado regular y empezó a ejercer antes de tener su título. Contribuyó, sin embargo, a dotar la obstetricia de una base más científica. Mejoró los fórceps, pero promovió el parto natural. En 1752 publicó el Tratado sobre la teoría y práctica de los partos. Los fórceps se desarrollaron también en Europa continental. En buena parte del siglo XIX estaban destinados a tratar los problemas de las pequeñas pelvis deformadas que provocaban desproporción pélvica y trabajos de parto prolongado. Esto llevó al diseño de numerosos modelos de fórceps centrados en el desarrollo de la tracción del eje. Veamos en primer lugar el fórceps de Lebré-Dubois. André Lebré nació en París en 1703 y murió en la misma ciudad en 1780. Fue contemporáneo del inglés William Smellie. Lebré realizó un estudio concienzudo del canal del parto y de las presentaciones fetales en el parto y diseñó un fórceps con arreglo a estas características. Introdujo la curvatura pélvica que permitía facilitar la tracción cuando la cabeza fetal estaba detenida en una posición alta en la pelvis. De esta forma se inicia una etapa más científica en lo que a concepción y uso del fórceps se refiere. El de Smellie en Inglaterra era parecido, pero más corto. Después aparecieron los fórceps de Simpson y Tarnier y más tarde el de Sisland o Kieland. Dubois, por su parte, modificó el fórceps de Lebré. Antoine Dubois, barón de Dubois, nació en 1756 en Ramá, cerca de Cahors, y murió en París en 1837. Fue un conocido cirujano francés, jefe de los servicios de maternidad de Napoleón y su esposa la emperatriz María Luisa. Este fórceps se caracteriza porque un mecanismo de bloqueo de tornillo asegura las dos hojas. Los mangos tienen un atractivo y característico rayado. Los extremos de los mangos también se usaron como ganchos sin filo. Se podían desatornillar o desenroscar y aparecían dos pinchos que podían utilizarse para colapsar el cráneo fetal en caso de muerte del feto. Este es el fórceps de Simpson-Brown. Uno de los más populares fue el que ideó en 1848 Simpson. Defendía que era el mejor, ya que tras viajar por toda Europa, incorporó las mejores características de cada uno de los que había visto en distintos países. Sir James Young Simpson nació en Bathgate, Escocia, en 1811 y murió en Edimburgo en 1870. Obtuvo el título en 1830 en el Royal College of Surgeons de Edimburgo. Recordemos que cirugía y medicina eran dos estudios diferentes, dos carreras diferentes. 2 años más tarde obtuvo el título de médico, conocido sobre todo por ser el primero en demostrar las propiedades anestésicas del cloroformo en humanos y ayudar a popularizarlo. Fue partidario también de incorporar parteras
en las plantillas de los hospitales. Las pinzas obstétricas de Simpson-Brown están hechas de acero inoxidable y constan de 2 ramas que se utilizan para colocarlas alrededor de la cabeza del bebé. Tienen un mango ranurado para un agarre más seguro. Este forceps obstétrico está entre los más utilizados y tiene una curva cefálica alargada. Se utiliza cuando hay un alargamiento temporal de la cabeza fetal a medida que se mueve a través del canal del parto. Este que vemos, no obstante, es la versión corta. Presenta ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, su curvatura cefálica amplia permite buena toma o agarre parietomalar y logra una buena adaptación al canal del parto. Sin embargo, dificulta la rotación y el mango no permite la tracción en el sentido del canal del parto. También es interesante recordar que Simpson diseñó el Air Tractor en 1838, el primer extractor de vacío conocido para ayudar en el parto.